En Radio Canal Palabra Viva, la invitación es a sintonizar el programa Una Voz en Oración. Comenzamos el día en oración a nuestro Dios, invocando y exaltando su nombre. Transmitido todos los días martes y jueves a las 8:30 de la mañana y los días sábados a las 9 horas. Invita y conduce Ingrid Angélica Liduvina. Aquí comienza el programa Una Voz en Oración. Con ustedes, la hermana India Angélica Liduvina. Sean ustedes bienvenidos. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes, estimados, estimadas? Tantos días que no nos escuchábamos, ¿verdad? El sábado no pude subir el programa y hoy estamos con ustedes, hoy día martes. ¿Cómo están? ¿Cómo lo han pasado? Aquí estamos nosotros.
Saludamos a todos los hermanos que nos escuchan a lo largo y ancho de este país como en el extranjero, a los hermanos en Latinoamérica, en toda Latinoamérica, Centroamérica por nombrar algunos, Puerto Rico, saludos a nuestro hermano que tenemos allá, nuestro hermano Jason, saludos a Cuba, a nuestra hermana Irma, saludamos también a nuestros hermanos de Isla de Pascua, de Tierra del Fuego, saludamos a nuestros hermanos de Brasil. Hay una hermana, una oyente que nos escucha por YouTube muchas veces y otros que nos escuchan por el podcast en iVoox. Saludamos también a todos los que nos escuchan en Europa, por allá por Bélgica. Seguro que hay algún latino que nos escucha en este idioma español, o tal vez es un español, no lo sabemos. Ojalá se comunicara con nosotros acá en la radio, o tal vez por iVoox en los podcasts que se suben ahí. Muy bien, mis hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Aquí estamos en este día de hoy, martes ya, 2 de marzo. Imagínese usted cómo ha pasado el tiempo. Ya los estudiantes comienzan a reanudar sus clases. Tuve el honor de tener reunión el día domingo donde nuestro pastor le dio la bendición a todos los estudiantes. Se viene heavy, se viene pesado para los estudiantes. Un sistema online, un sistema netamente distinto a lo como se estaba acostumbrado en la educación tradicional y desafíos, pues, desafíos y enseñanzas muy extravagantes, muy fuera de los principios cristianos en algunos colegios y universidades. Dios guarde a los jóvenes de todas ideologías que vienen, muchas ideologías que quieren implantar y obligar, sobre todo a los conservadores que somos nosotros. Muy bien, vamos a lo que nos convoca, pues. Una voz en oración es orar. Así que vamos a comenzar nuestra primera oración matinal en esta mañana para comenzar el día. Gracias, eterno Dios, te damos en esta hora por la vida, por la salud, por los alimentos, por el calzado, por el vestuario. Gracias porque un día más se renueva tu misericordia, que son nuevas cada mañana. ¿Cómo no alabarte? ¿Cómo no bendecirte si eres el creador del cielo, de la tierra, del mundo y de los que en él habitan? Gracias, Señor, porque nos creaste con tus manos los cielos, la tierra y todo lo cuanto vemos en la naturaleza y en los cielos fue creado por tu voz. Tú dijiste la palabra y fueron hechas las cosas. Mas a nosotros, los seres humanos, nos hiciste con tus manos y nos soplaste aliento de vida en nuestra nariz y fuimos un ser viviente. Gracias, Señor, porque estando allí en ese huerto, el primer varón, la primera mujer, Señor, les diste indicaciones que debían seguir en ese lugar, en ese huerto maravilloso, lleno de perfección, de dulzura, de paz, de armonía con Dios, con los animales, donde no existía antagonismo entre Dios y el hombre, donde no existía antagonismo entre el hombre y los animales, donde no se comía carne. La alimentación debe haber sido frutas solamente. ¿Quién sabe? Esos detalles no lo sabemos. Pero gracias, Señor, porque estamos aquí sirviéndote. Si no hubiese sido por la desobediencia de Adán y de Eva, no estaríamos como estamos, una raza caída, llena de imperfecciones, llena de pecado, de desobediencia al Dios Altísimo. Pero sin embargo te proveíste de una familia, de una raza, de allá de los semitas. Escogiste a los que serían tu pueblo, a los que serían servidores de Dios. Allí, desde la familia de Set, escogiste a Abraham, a Noé, Abraham, luego a Israel, Jacob, antes llamado.
Y a través de esta raza, de este pueblo, te diste a conocer al mundo. Sin embargo, siempre estuvo en tus planes querer salvar a toda la humanidad. Siempre estuvo en tus planes, Dios eterno, de querer reconciliar al hombre con Dios. Usaste profetas, usaste varones temerosos de Dios, servidores y seguidores de Dios, y no hubo caso. Los sacrificios de animales que tú permitiste para expiación del pecado no dio abasto para limpiar el corazón. Fue simplemente un sacrificio externo, una mera liturgia que pues, se podía cumplir perfectamente, pero no limpiaba el corazón. Y sin embargo esos ritos daban una especie de santidad para lo que habría de venir. Sin embargo, esa dedicación, ese rito de hacer las cosas, de cómo hacer un sacrificio, de cómo preparar el altar, de cómo servirte, era el preámbulo a lo que habría de venir. Y te proveíste. Señor, enviaste a tu Hijo Jesucristo como Cordero, como ese manso Cordero a ser sacrificado en la cruz del Calvario, como el perfecto sacrificio que se pudo haber hecho en la humanidad, en la cual en aquel tiempo la sangre de los carneros y de los machos cabríos servía para marcar puertas y ventanas y los utensilios como en señal de pureza, de santidad. Te valiste de la sangre de Cristo, en donde esa sola sangre aplicada por la fe es la única que lava y limpia el corazón de toda mancha de pecado. Y no hay otro sacrificio, no hay otro más perfecto que aquel sacrificio hecho en la cruz. Y no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino solo a través de Jesús. Podrán haber muchos caminos que aparentemente lleven hacia una vida eterna y a Dios precisamente. Pero nadie podrá ser salvo si no pasa por la puerta que es Cristo. Por lo tanto, estimada persona que escuchas en esta mañana esta oración, déjame decirte que podrán haber muchos caminos que lleven a Dios, pero solo una es la puerta. Y nadie puede entrar a ese santo lugar, libre de corrupción y de pecado, lleno de santidad y de amor. Nadie puede llegar a ese lugar ni por si no pasa por la puerta que es Cristo. He aquí un remanente que ha aceptado a Cristo al Señor y le ha recibido en su corazón y le ha entregado su alma y su vida a Cristo. Él nos ofrece salvación y vida eterna por medio de Jesucristo. Te invito a que clames a este Redentor y Salvador. El único que no te va a inculpar de pecado porque serás limpio y lavado en la preciosa sangre de Cristo. Porque Dios te mirará a través del sacrificio de Cristo y te verá justo. Dios te bendiga en esta mañana. Gracias te damos, Señor Dios, por permitir venir a tu unigénito Hijo a este mundo, en la cual hemos creído el anuncio de este santo evangelio y hemos creído a este Mesías, a este enviado, a este ungido enviado a la tierra para salvar la humanidad. Gracias por habernos escogido desde antes de la fundación del mundo. Desde el vientre de nuestra madre, tú ya nos tenías elegidos. Qué maravillosa omnipotencia la de Dios al que servimos, que desde antes de la fundación del mundo Él ya sabía que yo iba a nacer en el siglo XIX, en el año 73. Y que iba a ser su hija y que iba a creer en Él y que hoy iba a estar aquí predicando por este medio. Todo tú lo sabes en tu omnisciencia. Gracias, Señor. Tú que estás escuchando esta radio, hoy es el día en que debes aceptar al Señor.
Hoy es el día de bendición para tu corazón, para tu vida. Tú, querido hermano, que estás pasando por la prueba, por la tribulación, por la enfermedad, por la preocupación, por el sufrimiento de tus hijos. Hoy es el día de victoria para tu vida, créelo. Hoy el Señor te bendiga en esta mañana. Dios bendiga a cada oyente, a cada país que nos sintoniza. Gracias te damos, Señor. Bendecido día para todos tus hijos, sea así en tu nombre, mi Señor. Guarda a sus hijos en sus trabajos, en sus casas, en el trayecto en donde estén. Líbralos de peligros, de accidentes y guárdalos en una fe pura y en santidad. Padre, te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Muy bien, mis hermanos, vamos a otro tema musical y luego estamos de regreso. Vamos a estudiar así a grandes rasgos el libro de Gálatas para luego culminar con ese versículo que he estado estos días hablando del fruto del Espíritu, que es el amor. Con ese vamos a terminar, pero vamos a hacer un redondeo, como una pequeña exégesis de Gálatas. Muy pequeña, para que usted tenga una noción, una idea. El Señor le bendiga. Voy a cantar yo esta alabanza, siento de cantarla yo. En pecado yo vivía, en tinieblas y en error. Hasta que encontré a Jesucristo, de tu cruz salvado soy. Me ha tocado, sí, me ha tocado, y ahora sí que el Salvador sana, salva y viene por mí. Me ha tocado mi Cristo el Señor. Me ha tocado, sí, me ha tocado, y ahora sí que el Salvador sana, salva y viene por mí. Me ha tocado mi Cristo el Señor.
Amén. Me ha tocado Cristo el Señor. Me salvó, me sanó y salvo soy por Él. Bendito sea el Señor para siempre. Muy bien. Gálatas. Haremos una pequeña exégesis de lo que es Gálatas, por qué fue escrita, por quién fue escrita, en qué año más o menos fue escrita, para luego terminar con el fruto del amor, que tiene varias características. Como bien les decía en programas anteriores, imagínense usted un racimo de uva. Ese racimo se llama amor. Y los granos de uva son los frutos como el gozo, la paz, el amor, la bondad, la benignidad, la fidelidad, la mansedumbre, la templanza. ¿Ya? Muy bien, mis hermanos. Gálatas. ¿Quiénes son los Gálatas? Los Gálatas son una raza de personas que vivían en otro sector, Galia se cree, y que fueron invitados por los reyes de Bitinia a Asia Menor. Y estos nada de quedados se fueron con toda su familia a visitar ese lugar que este rey los invitaba. Imagino, pocos habitantes, querían ir a visitar ahí, pero se quedaron a convivir con toda esa gente de ese lugar. Gálatas o Galatae significa nobles, eran guerreros nobles. Vinieron, como les decía, a Asia Menor invitados por el rey de Bitinia, y estos vinieron con su familia a quedarse y a formar una comunidad y fueron tomando terreno. Vinieron como visita y se quedaron como dueños. ¿Cuándo y dónde y por qué fue escrito Gálatas? Se cree que, según eruditos, fue escrito al final del primer viaje misionero del apóstol Pablo, cerca del año 50 después de Cristo. ¿Ya? También fue escrita, según algunas opiniones de otros eruditos, se cree que fue escrita después del Concilio de Jerusalén, ya que describe la relación de Pablo con los líderes de la iglesia en esa época. Y eso está en Hechos capítulo 15, versículos del 1 al 4. Otros dicen que fue escrita después de dos viajes previos que hizo el apóstol a Galacia del sur. La primera visita se indica en Hechos capítulo 13 y en el capítulo 14. Y la segunda visita a Galacia está escrita en Hechos capítulo 15, versículo 40 y Hechos capítulo 16, versículo 5. Esta sería la interpretación más natural de esta segunda visita, que se encuentra en Gálatas capítulo 4, versículo 13. A ver, veamos qué nos dice Gálatas capítulo 4, versículo 13. Dice, en el nombre de Jesús le doy lectura: pero bien sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio la primera vez. Entonces, cuando está escribiendo esto ya era la segunda. Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que sufría en mi cuerpo, sino que me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Esto confirma de que fue 2 veces. Otros eruditos dicen que fue escrita no mucho después de la conversión de los Gálatas. Por lo tanto, esto fue después de las 2 primeras visitas que hizo. Por todo esto, muy bien podría haber sido escrita también durante su segundo viaje misionero a Corinto, antes de la llegada de Timoteo y Silas. Esto explicaría la omisión de su saludo a estos varones en esta carta, quienes ocupaban un lugar especial en los corazones y en la mayoría de las iglesias de Galacia.
Se considera que la carta a los Gálatas es la más antigua carta de Pablo que se haya preservado, o sea, es la primera. ¿Quién la escribió? El apóstol Pablo. Perdón. El apóstol a los gentiles, el apóstol Pablo. ¿Y cuál es el tema central de esta carta? Bueno, que los hermanos de Gálatas no perdieran su fe en el verdadero evangelio. En esta carta sale muchas veces repetida la palabra evangelio, gratas nuevas, nuevas noticias, eso quiere decir. En esta carta existe un estrecho parecido con Romanos sobre la justificación por fe sin las obras de la ley. En esta carta se refleja una atmósfera pesada, incluso como de turbulencia. Se nota en los primeros 5 versículos del capítulo 1. El apóstol se le lee muy agitado, está profundamente conmovido, aunque con un control de sí mismo, ya que escribe bajo la dirección del Espíritu Santo, por eso tiene ese autocontrol del agitamiento, de la turbulencia que siente por lo que está ocurriendo a la iglesia de Galacia. Su corazón y mente están llenos de varias emociones contra los corruptores de la fe, a los cuales los denuncia de graves cosas. Pablo tuvo que volver a hacer una apología, o sea, una defensa acerca de la resurrección de los muertos hacia aquellos detractores que se oponían a este acontecimiento, sobre todo de Jesucristo, del cual el apóstol Pablo en otras cartas escribió de la resurrección de los muertos. A este Cristo que, aunque había sido ensalzado por el Padre, habían detractores de esta resurrección. Pablo les dice, quien se entregó a sí mismo por nuestros pecados para que nos rescate de este mundo presente dominado por el mal, que se entregó nuestro Redentor conforme a la voluntad del Padre y Dios nuestro. Tuvo que entrar a defender todo esto. Yo estoy haciendo como un resumen, una reseña de esta carta, más o menos lo que quiere decir en general, porque estudiarla versículo por versículo, hay libros pero larguísimos, de más de 170 hojas, sobre todo de Hendrich. Pero aquí estamos como reduciendo para llegar a lo que quiero culminar con el fruto que falta, ya que hablé los otros. ¿Qué más nos dice esta carta? Habla que no hay otro evangelio diferente. Ahí entró a explicar y a defender. Refuta por qué cambiar una esclavitud por obras. Habla de lo que significa la libertad en Cristo. Él temía haber trabajado en vano en los Gálatas. Habla de la justificación por la fe. Lo que significa la libertad es amor, no libertinaje. La religión cristiana, si lo pudiéramos graficar, se asemeja a un angosto puente que cruza sobre un lugar donde se encuentran 2 ríos contaminados. Uno es el legalismo y el otro es el libertinaje. El creyente no debe perder el equilibrio para que no caiga en la falta de aquel refinamiento, de aquella mesura de la hipocresía que entra el legalismo. Se suele caer en protocolos, refinamiento, mesura, legalismo, lo cual nos hace muchas veces hipócritas. Y no se debe caer ni en groserías, ni vicios del paganismo, ni obras de la carne, que sería el libertinaje,
sobre estas dos corrientes de aguas contaminadas va un puente por el cual el cristiano debe pasar, un puente angosto, llamado amor, llamada vida del espíritu. Y esto habían perdido los Gálatas, la vida del espíritu, y se estaban volviendo a los viejos rudimentos de la ley, obras, sacrificios, que a lo mejor te tienes que circuncidar para ser salvo. Tienes que cumplir ciertos ritos de la ley y caer en esos refinamientos, en esa mesura del legalismo, sutilmente metiéndola ahí. Hipócrita. Se vuelven hipócritas, se vuelven legalistas. O otro extremo de aquellos groseros, paganos, que por el hecho de creerse libres en el Señor, se sentían con el privilegio de hacer todo lo que su corazón les dictaba, su malo corazón. A menudo la libertad se confunde con el privilegio de hacer lo que nuestro malo corazón quiere que hagamos. Es fácil interpretar la ley, o más bien la libertad, como derecho a pecar. Por lo menos eso estaba sucediendo en los Gálatas. Y construir así una supuesta libertad que en la realidad solo les esclaviza. Ese es el cuidado que debemos tener en estos tiempos. Yo creo que claramente el espíritu de legalismo y libertinaje que ocurrió a la iglesia de los Gálatas, incluso en el comienzo del caminar, está ocurriendo en Chile, ha ocurrido en Norteamérica, ha ocurrido en muchas iglesias que, habiendo comenzado por el espíritu, están terminando por la carne. Tal es el caso de que ahora el evangelio se ha vuelto un show televisivo, un show en las iglesias. El altar ya es un escenario y se va a lugares de supuesta adoración a Dios para contornear el cuerpo, moverlo en salsa, moverlos en bailes eróticos, en bailes rockeros, en bailes muchas veces de bachata y cuánta cosa, y no en un culto a Dios. Y se vuelve un libertinaje, se vuelve una idolatría, y no una adoración a Dios, sino empiezan las sensualidades ahí, y se pierde el norte de la verdadera adoración a Dios. Por eso les decía que a menudo la libertad se confunde con el privilegio de que nuestro corazón haga lo que se le antoje, o se confunde la libertad con el derecho a pecar. Total, estamos en libertad en Cristo. Y la libertad no se debe usar como ocasión a la carne. No. La libertad que nos enseña el Señor en esta carta a los Gálatas consiste en actuar en amor, no en esclavitud. Esa es la libertad que nos habla Cristo. Y fíjese usted que es una libertad totalmente contraria a lo que nos muestra el mundo. Cuando existe esclavitud en este mundo, porque todavía hay esclavitud, gracias a Dios que aquí en Occidente no, pero muchos son esclavos en sus trabajos, que trabajan más de las 8 horas que deben trabajar, algunos trabajan 12, 15 horas y a veces ni le reconocen esas horas que trabajan de más. Se vuelve una esclavitud. Por mucho que usted ame el trabajo, necesita descanso, necesita trabajar un par de horas e irse a su casa y a compartir con los suyos, ¿verdad? Pero la esclavitud que existía en los tiempos de los años 18, del siglo XVIII, consistía en trabajar todo el día, incluso hasta cuando el sol se entraba,
Apenas comían una comida diaria los esclavos. Tenían sus manos encallecidas, dolores de espalda, sus pies encallecidos. A veces ni derecho a tomar agua tenían. Y luego tenían que llegar a sus casas a atender a sus hijos. Y los niños comenzaban a trabajar en los quehaceres domésticos desde los 5 años. Luego, cuando ya cumplían 13 años, se tenían que ir a los campos a trabajar como simples esclavos, como lo eran sus padres. Entonces, no había derecho para ellos. Eso es lo que se entiende de esclavitud. Pero la esclavitud espiritual que nos habla Dios por su palabra consiste en que usted hace todo lo que su mente y su corazón le dicta y no tiene un stop, un disco pare de decir está bien esto, está correcto delante de Dios, sino que se entrega a los placeres carnales sin meditar si aquello le agrada a Dios. Eso está en esclavitud. Por lo tanto, la libertad que ofrece el Señor es andar en amor. Porque toda la ley se resume en una sola palabra: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo puedes amar a Dios que no ves y no amas a tu hermano que sí ves? ¿Podrá ser esto posible? Decimos amar a Dios, pero no amo a mi hermano que está al lado mío, que lo veo, a mi vecino, a mi pariente. Y lo estoy viendo, po. ¿Y cómo voy a amar a Dios que no veo? Contradictorio, ¿verdad? Entonces aquí ya vamos a entrar de lleno al capítulo 5, 22, versículos 22 y 23, y le damos lectura en el nombre del Señor. Voy a leer del 16, hermanos, para contextualizar mejor. Las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queráis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, los cuales son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, explosiones de ira, contienda, divisiones, sectarismo. Sectarismo, estoy leyendo la Biblia de estudio de Matthew Henry, porque esto no está directamente así en la Reina Valera. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto que ya os lo he hecho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, avancemos también por el Espíritu. Amén. Hablamos de la templanza en programas anteriores, de la bondad, de la benignidad, de la mansedumbre. La paciencia nos faltó hablar. La paciencia es paz conciencia. Es una palabra compuesta. La paz conciencia es tener paz, pero mirando más allá las cosas, entendiéndolas. No cegarme, yo tengo paz y no veo lo que está pasando. No, yo tengo paz, pero entiendo lo que sucede a mi alrededor. Tengo la ciencia cierta de ver lo que está sucediendo, pero tengo tranquilidad, tengo paciencia, espero con calma. Como dijimos en programas anteriores, hay 3 grupos en las características del fruto del fruto del Espíritu, que es el amor. El primer grupo, que es amor, gozo y paz,
Son cualidades espirituales dadas por Dios a los corazones de los creyentes. El amor, el gozo y la paz son virtudes dadas o cualidades espirituales dadas por el Espíritu de Dios a los corazones de los creyentes. El segundo grupo son aquellas virtudes también dadas por el Espíritu de Dios que se manifiestan para relacionarnos socialmente, para con aquellas personas que no pertenecen a la comunidad de Cristo. La paciencia, la bondad, la benignidad, y que debiera ser natural entre los mismos hermanos. Por lo tanto, estimados hermanos, este segundo grupo, que también son virtudes que la da el Espíritu Santo, nos sirven para relacionarnos con los demás. La paciencia, la bondad, la benignidad. ¿Se acuerdan lo que significa la bondad, la benignidad? El tercer grupo, en este grupo hay frutos que se deben dar a Dios y a las personas con las que convivimos. Es el fruto de la fidelidad, de la lealtad, de la mansedumbre, de la templanza. Estos frutos son para Dios y para con los que convivimos. Fidelidad. En la Reina Valera dice fe. Lealtad. Fiel a Dios y fiel a tu esposa, a tu esposo. Leal a Dios y leal a tus hermanos, a tu familia y a tu esposa, a tu esposo. Mansedumbre. ¿Se acuerdan qué es lo que significa la mansedumbre? Va muy unida con la humildad, va muy unido con la paciencia. Una persona mansa, que tarda en airarse. Una persona humilde, que reconoce sus defectos, pero también conoce sus virtudes. Cuidado, porque algunos confunden humildad con menoscabo. Que no sirvo para nada, que valgo menos que un gusano. Esa es una hipocresía, hermanos. Todos tenemos valor. Yo tengo que reconocer las virtudes y los defectos que yo tengo en el debido porte, sin engrandecerme más ni achicarme menos. No, en su justa medida. Usted y yo tenemos que conocer nuestras limitaciones y nuestras capacidades. De hecho, es tan claro esto, hermanos, que cuando usted va a postular un trabajo y los currículums de ahora le dicen, hábleme de usted o póngame cuáles son sus habilidades y sus competencias. Y usted, como se conoce, dice, bueno, yo tengo habilidades musicales, habilidades manuales, tengo habilidad para relacionarme bien con las personas, tengo habilidad para comunicarme bien con las personas. ¿Y cuáles son mis capacidades? Bueno, yo estudié tal cosa, tengo competencia en administración, en ingeniería, en contabilidad, en esto y en lo otro. Esas son las competencias. Entonces, no me vengan a mí con esa hipocresía de que, ay, no valgo nada, menos que el gusano. Esa es una hipocresía, hermanos. Nosotros tenemos valor delante de Dios. Y todo en su justa medida. No más allá ni menos. Antes que conociéramos a Cristo, éramos una podrida llaga, éramos un gusano, arrastrados. Pero el Señor nos levantó de eso, del muladar, y nos hizo sentarnos con los príncipes de su pueblo. Y nos dio un título llamado Hijo de Dios. Yo no me imagino un gusano siendo hijo de Dios. Eso era antes. Dios nos dio dignidad, incluso desde que nacimos. Ahora andan unos dichos ahí graficados en las paredes. Me llamó la atención y me da risa. Hasta que la dignidad se haga costumbre. Hay un grafiti aquí en Colina. ¿Cómo se va a hacer costumbre la dignidad si tú naces siendo persona? Tú no naciste un animal. ¿Cuándo la persona se vuelve indigna? Cuando comete pecado, rebeldía,
soberbia, adulterio, hechicería, fornicación, mentiras, crean enemistades, pleitos. Eres una persona indigna de estar en esta sociedad porque estás provocando problemas. ¿Pero no quieres venir a Cristo para cambiar eso? ¿Y se te sea devuelta tu dignidad? Porque del momento en que la raza humana cayó en el huerto del Edén, perdió la dignidad de ser hijos de Dios. Entonces ahora vino un medio de salvación, que fue Cristo, que en su gran amor Dios envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino más tenga vida eterna a través de Jesucristo. Y ahí te es restablecida tu dignidad espiritual. Por lo tanto, el amor que debe estar en todo cristiano, que es una palabra tan repetida, hermanos, pero tan poco asimilada. Y cuando comprendí esto, porque cuesta, hermanos, cuesta tener estas cualidades del amor. El amor de Cristo nos fue entregado a nuestros corazones cuando le recibimos, cuando le creímos. Pero esto debe crecer, debe dar cualidades, características, frutos dignos de arrepentimiento. Muchas veces y por años yo creí, hasta que me fueron abiertos los ojos con una predicación que escuché del pastor Andrade en San Antonio hace años atrás. Nunca se me ha olvidado esa enseñanza porque me alumbró mi mente, porque me sacó una venda. Siempre creí que una iglesia era espiritual porque danzaba, porque profetizaba, hablaba en lengua, tenían sueños, visiones, éxtasis. Siempre creí que eso era ser espiritual. No, esas son manifestaciones del Espíritu Santo. Y este pastor nos enseñaba en una escuela dominical que lo quedó grabado pero a cincel en mi corazón y dijo: espiritual es aquel que tiene amor, porque es un fruto del Espíritu. Y si nos vamos a Corintios capítulo 13, veámoslo. Se me vino esa cita a la memoria. Primera de Corintios capítulo 13, si no me equivoco. A ver, veámoslo. Diversidades de dones espirituales está en el capítulo 12, ¿verdad que sí? Y luego viene el capítulo 13, pero mire lo que dice el 29 del 12. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Acaso son todos profetas? ¿Acaso son todos maestros? ¿Acaso hacen todos milagros? ¿Acaso tienen todos dones de sanidad? ¿Acaso hablan todos en lengua? ¿Acaso interpretan todos? Desead pues celosamente, dice la Biblia de Matthew Henry, la de estudio, desead pues celosamente los dones mejores, mas yo muestro un camino más excelente todavía. Yo les voy a mostrar todavía un camino por excelencia. La preeminencia del amor. La excelencia del amor. Y ahí sale describiendo. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, vengo a ser como un bronce, como un címbalo que retiñe. Sonó bonito, sonó fuerte, pero si no se tiene amor, sonó como un metal nomás. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese tanta fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me sirve. El amor es paciente, es servicial. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se engrandece, no dice nada indecoroso, no busca lo suyo propio ni se irrita, no toma en cuenta el mal,
No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Ahora queda la tarea en nosotros. ¿Estoy yo en el espíritu? ¿Estoy yo en el amor? ¿Soy yo espiritual? Porque si soy espiritual, tengo amor. Y cuando tengo amor, tendré la templanza. Tendré moderación ante mis apetitos carnales. Tendré moderación para comer, templanza. Tendré dominio de mi carácter. Seré manso, seré humilde. Seré fiel. Y es ahí, esa es la vara que tenemos que medirnos, la vara del amor. En eso consiste la vida del espíritu, estimados hermanos. Y esa es la tarea que tengo yo, que tiene usted como cristiano. Medirnos en el amor y en los frutos. Si no los tengo, procurémoslo. Procuremos este camino que es más excelente. Dios nos ayude, mis hermanos. Dios nos bendiga. Ha llegado la hora, se ha pasado. ¿Y qué más se pudiera decir? Muchas cosas. Pero esta reflexión le dejo. No sacamos nada con hacer cosas grandiosas, milagros, hablar lenguas celestiales y cuánta cosa, profetizar y que se cumpla esa profecía. Pero si no tengo amor, no me sirve de nada, porque esa es la verdadera vida del espíritu. ¿En cuántos de nosotros hay venganza? Hay celos amargos. Celas a tu esposa, celas a tu esposo, le andas registrando las llamadas, andas viendo con quién se junta, le andas tomando la hora. O tú que le eres infiel a tu esposa, déjame decirte que no estás en el espíritu, no estás en el amor porque te falta la fidelidad. Eres iracunda, enojona. Nosotros las mujeres por lo general somos así en nuestras casas, sobre todo con los maridos, algunas con sus hijos. Mírate, querida hermana, mídete en esta vara del Señor, del amor. ¿Tienes paz en tu corazón para con Dios y los hombres? Procura los frutos, porque recién ahí vas a comenzar la vida del Espíritu. Y muchas veces tener estos frutos, hermanos, hay que llorar. Muchas veces somos procesados para poder dar la nota, para poder dar la medida, para poder dar el porte. Dios nos ayude, Dios te bendiga.
Muy bien, mis hermanos, ahí estaba la pista, yo me rindo a Él. Bien, vamos a dar gracias al Señor por su palabra. Padre, se le ha dado la reflexión bíblica a los oyentes, a tu pueblo. Te pedimos, Señor, que tu palabra haga vida en nuestros corazones, que podamos entender de una vez lo que significa ser espiritual. Espiritual es todo aquel que tiene los frutos del Espíritu. Espiritual es todo que tiene amor, porque ese fruto viene del Espíritu. Y el que anda en amor, anda en el Espíritu. El que profesa los frutos del Espíritu, anda en amor. Y el que anda en amor tiene a Cristo, y el que tiene a Cristo está en el Espíritu. Lleva una vida espiritual. Todo aquel corazón lleno de odio, de venganza, de resentimiento, de celos, de envidia, de maldad, no está Dios en él, no está en la vida del Espíritu, porque el amor es totalmente opuesto a las obras infructuosas del... Oh, bendito Dios, somos seres tan falibles, llenos de fallas, de imperfecciones, pero quisiera que todos mis hermanos, y especialmente yo, podamos asimilar lo que significa la vida en el Espíritu, lo que significa andar en amor, en un mundo convulsionado por la ira, por el anarquismo, por el enojo. ¿Cuánto no padeciste y no abriste tu boca, Señor? ¿Y cuánto nos cuesta callar? Oh bendito Dios, llénanos de tu gracia, de tu Espíritu y haznos abundar en el amor para llevar una vida agradable ante tu presencia y poder ser aptos de heredar la vida eterna, Señor. Y ayúdanos a despojarnos de la vieja mujer y del viejo hombre, de esos frutos que contaminan el alma y que no nos llevarán al reino de los cielos. Ayúdanos a ser benignos unos con otros, a ser mansos, templados. En un mundo donde los medios de comunicación lo que más nos incitan a comer, donde más incitan es el sexo y no hay mesura, no hay dominio propio, no hay templanza. Pero Señor, carecemos de esos frutos y llénanos de tu noble presencia, de tu Espíritu, para abundar en los frutos de tu Santo Espíritu. Bendice a cada oyente, Señor. Si alguno está pasando por la envidia, sea reprendido ese mal espíritu del corazón y aquella persona se ponga en bien contigo, se ponga a la buena con Dios y empiece a orar para que ese mal espíritu salga, y si es necesario ayunar, ayune. Y si hay celos amargos, ayuna para que ese mal espíritu salga de tu corazón y te llenes de amor, de confianza, porque muchas veces los celos son inestabilidad emocional, son inseguridades, porque tú no te valoras, encuentras mejor a otra, a otro, y tú tienes valor en Cristo Jesús. Bendice cada corazón oyente, bendícelo en paz, en comunión. Y te pido la bendición sobre los hogares, los matrimonios, los niños. Te pido bendición para cada niño, para cada joven, para cada adolescente, preadolescente, para cada joven que va a estudiar este año. Guárdalos bajo tu cobertura, mi Señor, y ponlos bajo tus alas de misericordia. Defiéndelos, guárdalos en el temor a Dios, y que ellos saquen la bandera del Evangelio en alto cuando haya que sacarla. Guárdale en sus convicciones, en sus principios. Guarda sus corazones, sus oídos, para que no sean ideologizados. Guarda tu iglesia, Señor. Guarda este país y guarda Latinoamérica. Defiéndenos, Señor. Quieren destruir la fe por la cual hemos sido formados como nación. Si somos lo que somos en Latinoamérica, es gracias al Evangelio que llegó a estos países.
y quieren erradicar la fe de los cristianos que tienen principios y morales. Guárdanos, Señor, protégenos. Defiéndenos como poderoso gigante, como tú lo sabes hacer, mi Señor. Bendito sea tu nombre para siempre. Te damos gracias porque servimos a un Dios todopoderoso. Padre, te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesús. El Señor te bendiga, el Señor te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, el Señor tenga de ti misericordia y ponga en ti su paz. Amén. Que el Señor te bendiga.